Grant Mercer apretó la frente contra el cuello de la yegua moribunda. La respiración agitada del animal vibraba a través de la áspera madera del establo. A su lado, su hija de 6 años, Lily, lloraba en silencio. Sus lágrimas se deslizaban por el polvo de sus mejillas. Afuera, el invierno de Montana aullaba, empujando la nieve contra las paredes del establo con un ritmo implacable que sonaba como un toque de difuntos. 3 caballos muertos en 2 semanas, susurró Grant con la voz quebrada. El contrato de caballería, su última esperanza para salvar el rancho de la ejecución hipotecaria, desaparecería por la mañana si perdía a esta yegua. Dios, si todavía me escuchas, no me queda nada con qué negociar. La yegua se estremeció. Lily, que no había pronunciado una sola palabra desde que su madre murió de fiebre hacía 2 años, extendió una pequeña mano temblorosa para acariciar el hocico aterciopelado del caballo a través del rugido del viento de noviembre. La puerta de una diligencia se cerró de golpe en el patio. Los pasos crujieron sobre el suelo helado. Decididos y agudos. La voz de una mujer, melódica pero firme como el acero, atravesó la penumbra del establo. Esa yegua tiene estrangulaciones. Puedo salvarla, pero debemos actuar ya. Grant se enderezó, moviéndose instintivamente para proteger a Lily. La luz de la linterna parpadeó, revelando la figura de pie en la puerta abierta del granero. No se parecía a nadie que Grant hubiera esperado ver en este territorio hostil. Era pequeña, temblaba violentamente con el cabello oscuro pegado a la cara por la nieve derretida. Pero fue su vestido lo que atrajo su mirada, un cheongsam tradicional, con la seda hecha jirones en el dobladillo y totalmente inadecuado para una ventisca de Montana, usado debajo de un abrigo de hombre raído. Sostenía un desgastado botiquín de madera en una mano. ¿Quién eres? La voz de Grant era más dura de lo que pretendía, fruto del agotamiento y la conmoción. «Milin», dijo, entrando en el círculo de luz, de la agencia matrimonial de San Francisco. Pero ahora mismo, los nombres no importan. La hinchazón bajo la mandíbula. ¿Cuánto tiempo? Grant parpadeó. ¿Cuánto tiempo parpadeó Grant? La agencia. Me dijeron... Te dijeron que era una esposa. Milin la interrumpió. Bajó su pecho y se acercó al caballo con una fluidez que ignoró sus temblores. ¿No te dijeron que soy hija de un médico? ¿Durante 5 días? Grant admitió interponerse entre ella y el animal. Mire, señorita, no sé qué juego es este. Necesito una esposa que me ayude con la casa y con mi hija, no lo que sea esto. Milin levantó la vista. Sus oscuros ojos almendrados se encontraron con los suyos con una ferocidad que lo detuvo en seco. Su caballo se está ahogando en su propia infección. Puedo oír el líquido en sus pulmones. Puede enviarme de vuelta a la nieve para que muera, señor Mercer, o puede dejar que le salve el sustento. Elige. Lily tiró de la manga de Grant. Sus ojos, abiertos como platos, recorrieron a Mai Lin y a la yegua. Señaló a la mujer, luego al caballo, y asintió frenéticamente. «Tu hija tiene fe», dijo Mai Lin en voz baja. «¿Y tú?» Grant observó la desesperada esperanza en el rostro de Lily. Miró a la yegua moribunda. «Tienes formación veterinaria». Mi padre cuidaba los caballos de la Guardia Imperial antes de nuestra llegada a América y los carros de San Francisco después. Aprendí que a su lado Milin abrió su cofre de madera, revelando hileras de frascos de vidrio, agujas de plata y acero quirúrgico. Necesito agua hirviendo, ropa de cama limpia y whisky. Ahora. Había una orden en su voz que no admitía réplica. Grant se movió sin darse cuenta. «¡Señora Higgins!», gritó hacia la barraca donde dormía su anciana ama de llaves. «Necesitamos agua caliente». Durante las siguientes 4 horas, Grant observó en silencio
atónito, cómo la mujer de la andrajosa seda roja libraba una guerra contra la muerte. Mi-Lin trabajaba con una precisión aterradora. Lanzó los abscesos que asfixiaban a la yegua con la mano firme a pesar del frío. Mezcló una cataplasma acre de hierbas con su pecho, un polvo con olor a almizcle y tierra, y se la aplicó a las heridas. «Eres tú, Nan Biao», explicó con la voz tensa y concentrada. «Detiene la hemorragia y extrae el veneno. Sujétele la cabeza, señor Mercer. Esto aliviará la presión». «Sujétele la cabeza, señor Mercer. Esto aliviará la presión». Lily se quedó junto a la puerta del establo, incapaz de apartar la mirada. En un momento dado, la yegua se revolvió, con el pánico reflejado en sus ojos. Mi-Lin se detuvo y miró a la niña. «Pequeña», dijo con dulzura. «La yegua tiene miedo. Puedes quedarte aquí. Que te vea. Que sepa que no está sola». Lily dudó, luego dio un paso adelante y puso la mano en el cuello de la yegua. El caballo exhaló y se tranquilizó. «Perfecto», susurró Mi-Lin. Para cuando la luz grisácea del amanecer se filtró por las grietas de la madera del granero, la fiebre de la yegua había remitido. La respiración áspera y entrecortada se había suavizado hasta alcanzar un ritmo constante. Mi-Lin se desplomó contra un fardo de heno, con el rostro gris de cansancio y las mangas de su abrigo manchadas de sangre y pus. «Vivirá», dijo Mi-Lin en voz baja. «Pero debemos aislar a los demás. Strangles se mueve como un fantasma, lo toca todo». Grant miró a la yegua, luego a la mujer que se había desplomado sobre su fardo de heno. «La salvaste», dijo, asimilando la realidad. «He visto a veterinarios del pueblo perder caballos por esto en un día. La medicina occidental trata el síntoma», murmuró Mi-Lin, cerrando los ojos. «Mi padre me enseñó a tratar el ki, la fuerza vital». El bloqueo desapareció, se tambaleó, con los ojos en blanco. Grant la agarró antes de que cayera al suelo. Estaba ligera, dolorosamente delgada. La levantó, dándose cuenta del frío que tenía. «Señora Higgins», gritó de nuevo, corriendo hacia la casa principal. «Prepara la habitación de invitados». Grant la llevó a la casa. La seda roja de su vestido contrastaba con la áspera lana de su chaqueta. No lo sabía entonces, pero la tormenta de afuera no era nada comparada con los cambios que ella acababa de traer a su mundo. El pueblo de Ironwood Creek era pequeño, desconfiado y cruel con todo lo que no comprendía. Cuando Grant llegó 3 días después a recoger provisiones, las escaleras estaban pesadas. Entró en la tienda, con la lista en la mano, intentando ignorar los rumores. «He oído que te llegó un pedido, Grant», dijo Martha Pringle desde el mostrador de telas, con la voz destilando falsa dulzura. «Una novia por correspondencia, de San Francisco». «Sí», dijo Grant secamente, entregándole la lista al dependiente. «¿Y es verdad?», insistió Martha, buscando público. «¿Es una celestial?». La tienda quedó en silencio. Grant se giró lentamente. «Se llama Mi-Lin, y es mi esposa». «Esposa». Martha rió, un sonido agudo y desagradable. «Ay, Grant, en realidad no te casaste con ella. Esas mujeres transmiten enfermedades. No son como nosotros. Tienes un hijo en quien pensar». «Mi-Lin salvó a mi yegua cuando el veterinario no pudo concederme nada», dijo en voz baja y peligrosa. «Ella ha olvidado más sobre la curación de lo que la mayoría de la gente en este pueblo jamás sabrá, y en cuanto a mi hija Lily, no ha sonreído en 2 años. Sonrió esta mañana en el desayuno. Así que mantendrás una lengua civilizada, Martha, o me responderás a mí». Tomó sus provisiones y se fue, pero el peso de su juicio lo persiguió. Sabía por qué había venido Mi-Lin. Esa primera noche, con fiebre y medio dormida, murmuró sobre un hombre llamado Cornelius Thorne, sobre una deuda que no era suya, sobre huir al fin del mundo.
Cuando regresó al rancho, encontró a Milin en el granero, con un sencillo vestido gris de trabajo que la señora Higgins le había encontrado. El Cheongsam andrajoso había desaparecido, pero aún llevaba el pelo recogido con un palillo de plata. Estaba revisando los cascos de su preciado semental, Sombra. Lily estaba sentada en un cajón cercano, dibujando en una pizarra. «Deberías estar descansando», dijo Grant, dejando un saco de grano. «El descanso no alimenta a los caballos», respondió Maylin sin levantar la vista. «Este tiene una piedra incrustada en la ranilla. Necesito remojarlo en sales». Hizo una pausa y luego se levantó. «¿Enviaste el telegrama?» «Sí, le dije a la agencia que llegaste sano y salvo». Grant dudó. «También presenté la licencia de matrimonio en el juzgado». «Listo. Ya eres legalmente mercero». Milin lo miró con expresión indescifrable. «Hiciste esto para protegerme. Lo hice porque dije que lo haría, y porque si este tipo espino viene a buscarme, quiero tener la ley de mi parte». Milin se dio la vuelta, con la mano apoyada en el costado de Sombra. «Cornelius Thorne es un hombre poderoso en San Francisco. Quería el bufete de mi padre, sus diarios. Cuando mi padre murió, Thorne afirmó que tenía deudas. Quería que las pagara de maneras que yo no podía aceptar. «Aquí no te tocará», prometió Grant. «Montana está muy lejos de San Francisco. Los hombres como Thorne tienen brazos largos», susurró. «Durante las siguientes semanas, sir». Un ritmo tranquilo se apoderó del rancho. Millen se hizo cargo del cuidado de la manada, implementando cambios que desconcertaron a Grant, pero que dieron resultados. Cambió la alimentación, mezclándola con hierbas secas que recogió de la línea de árboles. Usó agujas de acupuntura en los caballos mayores para aliviar su artritis. La manada, que había estado deslucida y aletargada durante todo el invierno, comenzó a relucir salud. Lily era su sombra. La pequeña, encerrada en silencio, encontró un alma gemela en Maylin. No necesitaron palabras. Milin señalaba una hierba y Lily la dibujaba. Milin le enseñaba a vendar una pierna y Lily imitaba el movimiento a la perfección. Una noche, Grant entró y los encontró junto al fuego. Milin leía el diario de su padre, traduciendo los caracteres al inglés, y Lily escuchaba absorta. «El corazón es el emperador del cuerpo», leyó Milin en voz baja. «Gobierna la sangre y alberga el espíritu. Cuando el espíritu está herido, la voz se esconde». Miró a Lily. «Está bien esconderse, Florecita. Pero un día el sol calentará el espíritu y la voz se esconde». Miró a Lily. «Está bien esconderse, Florecita. Pero un día el sol calentará el espíritu y la voz regresará». Lily apoyó la cabeza en el hombro de Maylin. Grant sintió un nudo en la garganta. Se había esforzado tanto por obligarla a hablar, por curarla. Maylin simplemente aceptó su silencio. Pero la paz no podía durar. El invierno se agravó, trayendo consigo la amenaza que la había perseguido por todo el continente. Comenzó con un extraño en el pueblo. Un hombre con traje a medida, demasiado elegante para la frontera, pregunta por una mujer china. Grant se enteró por el sheriff, un buen hombre llamado Brody, que fue a advertirles. «Pregunta por una ladrona», dijo el sheriff Brody, calentándose las manos junto a la estufa. «Dice que robó valiosos secretos médicos y oro». «Miente», dijo Milin, con la espalda recta. «Solo me llevé el baúl de mi padre y su diario. El conocimiento que hay dentro es mi herencia. No importa lo que sea cierto para un hombre con tanto dinero», advirtió Brody. «Trae sicarios con él. Se alojan en el hotel. Grant, tienes que tener cuidado». 2 días después, Cornelius Thorne llegó al rancho Mercer. Iba flanqueado por 3 hombres de aspecto rudo. Grant los recibió en el porche, con su rifle Winchester en el brazo. «Salgan de mi terreno», dijo Grant con calma. Thorne sonrió con una expresión fría y untuosa. «Señor Mercer,
He venido por mi propiedad. La mujer. Milin salió por la puerta, con Lily aferrándose a su falda. No soy una propiedad, Cornelius. Eres un ladrón, espetó Thorne. Me debes $3,000. Vuelve a San Francisco, trabaja en mi casa y no permitiré que el sheriff te arreste. Es mi esposa, dijo Grant. Cualquier deuda que tenga es mía ahora. Y como no puedes presentar un documento firmado por ella, lárgate de mi tierra antes de que te entierre en ella. Thorne entrecerró los ojos. ¿Un hombre blanco casándose con ella? Eres una desgracia, Mercer. Todo el pueblo lo cree. Que el pueblo piense lo que quiera. Thorne se quitó el sombrero. Ya veremos cuánto tiempo puedes protegerla cuando todo el valle se vuelva contra ti. Thorne no atacó directamente. Fue más astuto que eso. Envenenó el pozo de la opinión pública. Corrió el rumor de que Mai Lin era una bruja, que estaba envenenando al ganado, que trajo consigo el crudo invierno. Cuando Grant fue a la iglesia ese domingo, la gente se apartó de ellos en las bancas. Martha Pringle susurraba en voz alta sobre magia pagana. Pero entonces ocurrió el incendio. Era una semana antes de Navidad. Una linterna volcada en el granero de Martha Pringle provocó un incendio que amenazó con consumir todo el edificio. El humo se veía a kilómetros de distancia. Grant lo vio y se puso manos a la obra de inmediato. «Tenemos que irnos», dijo. «Me odia», dijo Milin, agarrando su maletín médico. «No importa, los vecinos se ayudan entre sí». Cuando llegaron fue un caos. La fila de cubos no era suficiente. Martha gritaba que su preciada vaca lechera, Bessie, y su ternero estaban atrapados dentro. El techo crujía, a punto de derrumbarse. Los hombres retuvieron a Martha. «Nadie puede entrar ahí», gritó alguien. «Es un suicidio». Milin no lo dudó. Empapó su grueso chal de lana en el abrevadero, se lo envolvió en la cabeza y corrió hacia el granero en llamas antes de que Grant pudiera detenerla. «¡Milin!», gritó Grant, lanzándose tras ella. Dentro, el calor era un golpe físico. El humo era cegador. Grant encontró a Milin cerca del establo trasero. La vaca estaba presa del pánico, retorciéndose. Milin estaba tranquila, murmurando palabras en mandarín que atravesaban el rugido del fuego. Le echó su chal mojado sobre los ojos. «¡Guía al ternero!», le gritó a Grant. «Tengo a la madre». Juntos condujeron a los animales a través del infierno. Una viga se desplomó a centímetros del hombro de Grant. Salieron al frío aire nocturno justo cuando el techo principal se derrumbaba con una lluvia de chispas. Maylin cayó de rodillas en la nieve, tosiendo violentamente. La vaca y el ternero estaban a salvo. Los habitantes del pueblo permanecieron en silencio, atónitos, mirando a la pequeña mujer china, cubierta de hollín, que había arriesgado su vida por la mujer que la despreciaba. Maylin se levantó, limpiándose el hollín de la cara. Se acercó a la vaca, comprobando su respiración, ignorando sus propias quemaduras. «Ha inhalado humo», le dijo a una atónita Martha Pringle. «Manténla caliente. Frótale el pecho con alcanfor». Martha la miró fijamente y luego rompió a llorar. «¿Yo? Dije cosas terribles. Lo siento mucho». Milin la miró con gracia y cansancio. «El fuego nos quema a todos por igual, señora Pringle». La situación había cambiado. El pueblo vio lo que Grant vio. Coraje. Pero Thorne no había terminado. La Nochebuena trajo una ventisca que cubrió el mundo de blanco. También trajo a Thorne y sus hombres de vuelta al rancho. Esta vez no vinieron a hablar. Vinieron a robar. Grant estaba en el granero cuando las puertas se abrieron de una patada. Thorne estaba allí, con un revólver en la mano. «Ya no espero más, Mercer. Entrégala». «Sobre mi cadáver», dijo Grant, tomando la horca que tenía cerca. «Eso se puede arreglar». Thorne amartilló el arma. De repente, un silbido agudo cortó el aire. Un pequeño dardo impactó a Thorne en el cuello. Lo abofeteó. Confundido,
Luego puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo. Mi-Lin salió de las sombras del pajar con una cerbatana de bambú en la mano. «Los puntos de acupuntura no son solo para curar», dijo con frialdad. Los hombres vacilaron, mirando a su jefe caído. «Váyanse», gruñó Grant, apuntándolos con el rifle. «Llévenlo y cabalguen. Si los vuelvo a ver en Montana, no seré tan amable como mi esposa». Los hombres se apresuraron, arrastrando la espina inconsciente hacia la nieve. Grant miró hacia el desván. Mi-Lin bajó, con la mano temblorosa ahora que el peligro había pasado. Mi-Lin bajó, con las manos temblorosas ahora que el peligro había pasado. Grant la agarró, abrazándola con fuerza. «Sigue sorprendiéndome, señora Mercer. Mi padre insistió en que aprendiera a defenderme», murmuró contra su pecho. «Dijo que el mundo no siempre es amable». «No lo ha sido», dijo Grant, levantándole la barbilla. «Pero pienso hacerlo más amable». La besó entonces, no como un socio, sino como un hombre que se había enamorado profunda e irrevocablemente. Caminaron juntos de vuelta a la casa, con la nieve crujiendo bajo sus botas. Cuando abrieron la puerta se derramó un calor sofocante. Lily estaba de pie junto al árbol de Navidad que habían cortado esa misma semana. Sostenía una pequeña caja envuelta. Se acercó a Mi-Lin y se la entregó. «¿Para mí?», preguntó Mi-Lin. Lily asintió. Respiró hondo, con el rostro arrugado por el esfuerzo. Miró a Grant y luego a Mi-Lin. Miró a Grant y luego a Mi-Lin Mama. Susurró. El silencio finalmente se rompió. Meses después, la primavera llegó al valle. La nieve se derritió en los arroyos y las flores silvestres florecieron con una explosión de color. El rancho Mercer prosperaba. El contrato de caballería se había duplicado gracias a la mejor salud de la manada. El contrato de caballería se había duplicado gracias a la mejor salud de la manada. Un letrero colgaba sobre un nuevo edificio junto al establo. Clínica Veterinaria Mercer. Mi-Lin Mercer. Médico jefe. La gente venía de 3 condados de distancia para ver al curandero chino que obraba milagros. Martha Pringle era su defensora más acérrima, contando a todo el que quisiera escucharla cómo Mi-Lin había caminado a través del fuego. Una tarde, Grant estaba en el porche, observando a Mi-Lin enseñarle a Lily a preparar una cataplasma. Lily charlaba sin parar. Su voz ahora era un canto constante y alegre de pájaro. Mi-Lin levantó la vista y captó la mirada de Grant. Sonrió, una sonrisa sincera y radiante que le llegó a los ojos. Había llegado solo con un vestido andrajoso y un cofre lleno de secretos. Pero se lo había dado todo. Había salvado su rancho, curado a su hija y descongelado un corazón que creía congelado hacía años. Grant Mercer se quitó el sombrero ante su esposa. Fue algo bueno.